abrí, yo venía del sector financiero, yo era director general en una compañía y me dedicaba pues a dirigir un grupo de 600 personas con distintas áreas, etcétera, etcétera, y un día me di un golpe, me trastorné y dije voy a abrir un restaurante. Y entonces yo pensé que era evidentemente muchísimo más fácil. En septiembre cumplí 25 años. ¿Sabéis la sensación de echar la vista atrás y esos restaurantes que para mí eran míticos cuando yo abrí y apenas llevaba unos meses trabajando, como sois muy jóvenes y muchos a lo mejor no lo recordáis? Horcher, Falacaín, Club 31, Las Cuatro Estaciones, Príncipe de Viana, el señorío de Acofer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos han desaparecido. ¿Tú sabes qué cara se te queda cuando te das cuenta que llevando un tiempo relativamente grande, pero tampoco tanto, me he convertido en el último mohicano del lugar? Y entonces yo me empecé a preguntar, ¿y esto por qué sucede? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que hay una gran voracidad, todo novedad, todo tecnología, todo el mundo está deseando emprender, emprender y emprender, pero hay una cosa que la gente no se para a pensar exactamente qué es lo que está haciendo. Yo, aparte del restaurante, asesoro. He asesorado a mucha gente a lo largo de mi vida, ¿no? Y me di cuenta que cuando ya a mí me piden asesoramiento, el desastre ya está a punto de producirse. ¿Por qué? Pues tienen el local, ya han diseñado, y lo último y lo más importante, que es ¿y qué vais a hacer? ¿Y a quién os vais a dirigir? ¿Y quién os va a cocinar? Pues muchas veces ni lo tienen. Y digo, empezáis la casa absolutamente por el tejado. Tenéis que tener un poquito, priorizar exactamente qué es lo que estáis haciendo. No sabéis qué es lo que estáis haciendo. ¿Y ahora qué hacemos? Nos hemos encontrado con una decoración, el modelo que tanto se utiliza ahora suelen ser un desastre, porque hoy en día, sobre todo Madrid, casi todos son modelos de negocio. Esto de modelos es como si dijéramos, tengo una churrería, no. Un modelo te voy a decir qué es lo que piensa la gente que ha acudido a mí. Monto uno, inmediatamente voy a ver si monto dos, voy a ver si alguien me mete dinero, mete capital, y a ver si con un poquito de suerte le damos el pase y ganamos dinero. Es decir, la gente lo que pretende siempre es establecer un modelo, que venga alguien y enriquecerse rápido. Y esto, ahí está un poco el éxito. Hace poco, en un máster en la Universidad Complutense en dirección de restaurantes de éxito, me invitaron y estuve dando una clase y dije que el éxito en esto no existe. Es más, lo que existe es el fracaso. Y yo he tenido proyectos que paralelamente los he iniciado y han fracasado exactamente igual. Y he aprendido seguramente más que cuando algo me ha funcionado. Lo que pasa es que aquí en este país el fracaso se ve un poco como bastante mal. En otros sitios el fracaso forma parte del camino hacia el aprendimiento y hacia saber un poco qué es lo que estás haciendo. Nadie nace aprendido. Y máxime en un negocio de estos. Un negocio de estos es absolutamente complicado, porque son gestionar personal, clientes. Bueno, y digo clientes porque en general lo que la gente busca no es cliente, la gente lo que busca es el público. ¿Sabéis la diferencia? Público es todo aquel que va de un lado para otro movido por todo esto que hoy en día tenemos, que son influencers, redes sociales, empresas de comunicación, y te van dirigiendo a sitios en función de nuevas aperturas. El cliente cuesta mucho conseguirlo. El cliente es aquel que puede venir una vez al mes, una vez al año, una vez cada 5 años o una vez cada vez que viene en avión a España y va a verte. Y hacer una cartera de clientes cuesta muchos años, que tienes que planificar muy bien qué vas a dar, qué es lo que vas a hacer, qué personal vas a tener, qué política de personal vas a tener, porque claro, esto es otra importante. Para mí, lo más importante en un negocio es el personal. Yo, mi cocina, Nacho, que no está hoy aquí, pero que siempre me acompaña, lleva 15 años conmigo, el segundo lleva 13 y el tercero lleva 10 años. Conseguir una plantilla con esa estabilidad es súper complicado, porque les tienes que hacer
prácticamente partícipes de ese proyecto y ellos tienen que ver. Yo enseño todos los meses las cuentas, porque luego otro de los modelos de éxito es el de supervivencia, es decir, que esto sea tu forma de vida. Eso la gente al final no se lo plantea. Al final, bueno, ¿cómo voy a estar toda la vida cocinando? Bueno, pues si te gusta y tienes esa clientela que te sigue, pues es como el que hace libros y escribe determinado formato, pues solamente va a escribir eso, ¿no? Lo que pasa es que la gente hoy en día tiene todo este tema que vemos en todos estos congresos y tal, los modelos. Bueno, pues los modelos realmente tienen duración muy corta y los modelos se hacen al final para colocarlos a un tercero. Me vais a decir, eso no es. Bueno, yo conozco uno que es perfecto, que es McDonald's. Es el modelo más perfecto que podéis conocer. Lo conozco además, por suerte, internamente, y la estructura que tiene McDonald's y cómo lo tienen pensado es alucinante. No hay nadie con esa capacidad para generar esos modelos. Para que os hagáis una idea, si tú quieres obtener una franquicia, aparte de pagar una cantidad súper elevada, tienes que estar un año trabajando con ellos. Y si la primera parte, el primer local que abres no funciona, ellos te ponen gratis otro. Es decir, lo tienen absolutamente todo súper calculado. El resto de lo que veo yo por ahí son modelos que apenas se sostiene en el papel. Y eso que el papel aguanta todo. Es decir, un plan de negocio, como a mí hay gente que viene y dice, mira, mi plan de negocio, digo, y es un papel, tu plan de negocio, no tienes nada, pues mira, toma. Pam, 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 lo rompo porque un papel aguanta todo. Y luego esto es complicado. Las posibilidades que ese plan de negocio se cumpla, a pesar de que digas, no, tengo el escenario óptimo, el menos malo, el bueno y tal, no te va a salir ninguno. Porque al final el tiempo en este tipo de negocios es fundamental. Los modelos rápidos, los conceptos rápidos no existen. Existen porque hoy veréis que todo el mundo hace fotos, todo el mundo sube todo a las redes y eso te contagia durante un tiempo de un efecto que te permite a ti decir, coño, estoy funcionando. No, date un año. Yo he tenido chavales que han salido de mi casa, han puesto negocios y a los 4 meses decirme, oye, vamos fenomenal, que estamos muy contentos. Digo, date un año. Y a los 7 meses decir, oye, no nos... normal. Este es por eso hay que plantearlo. La gente se piensa que por llevar 25 años y ser conocido, sé cómo se gestiona el éxito y creerme que lejos de la realidad. Lo que sé es prepararles para el fracaso. Ellos se ríen y me dicen, bueno, pero ¿cómo me dices esto? Digo, porque no te voy a engañar. Además, yo siempre digo, cuando invertís en un restaurante, porque hoy en día pues la figura de los socios, se juntan 5 o 6, eso es un drama. Eso está llamado al final a que se peleen. Yo siempre digo, ¿cuánto dinero os sobra de verdad? Hombre, no, hemos puesto la inversión. No, no, no. ¿Cuánto tiempo podéis estar aguantando esta inversión sin que os pongáis nerviosos a los 6 meses y nos digas, oye, ¿cuándo vamos a empezar a retornar? Pensar que en 2 años, con suerte, esto no va a dar nada. Luego seguramente veréis modelos por ahí que funcionan. Yo luego la realidad es que yo sigo mucho los sitios que cierran más que los sitios que abren. Lo que pasa es que la prensa, los sitios que cierran no interesan, pero tendría que haber una necrológica semanal diciendo aquellos sitios que desaparecen porque la gente se sorprendería, o sitios que ya de repente no están, o cocineros que estaban en un sitio que vinieron a Madrid y de repente todo fueron palabras preciosas al entrar y ahora han desaparecido absolutamente todo, ¿no? Entonces os voy a decir mis mantras, que se lo digo. Todo es difícil antes de ser fácil. Es decir, cuando a mí me dicen, oye, lo tenemos ya muy claro, tenemos el local, digo, bueno, no tenéis absolutamente nada. Vamos a ver que todo esto que tenéis es súper difícil, vamos a ver cómo lo hacemos fácil. El segundo mantra que tengo es que lo primero es antes. Esto parece una obviedad. Yo cuando estaba dando clases en la universidad, cuando estaba en la empresa antes, yo siempre decía esto, lo primero es antes. No empecéis a hacer la casa por el tejado, porque si yo quiero definir un restaurante, lo primero que tengo que definir es qué clase de cocina voy a dar, tengo que estar muy convencido, tengo que saber en base a eso a quién voy a contratar, tengo que tenerle contratado, tengo que ver si es parte del proyecto, si no es parte del proyecto, cómo le voy a ilusionar en este tema. Y eso no, al final no es tan fácil, porque al final no voy a hacer cocina. ¿Qué tipo de cocina? A ver,
Y cuando echo la vista atrás, este año que hice 25 años y me hacían muchas entrevistas, nadie me hacía la pregunta que yo consideraba la mejor de ¿lo volverías a hacer? Y yo soy sincero, no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer porque no imagináis lo difícil que ha sido llegar así. De verdad, es súper complicado. Me ha costado muchísimo dinero, me ha costado desprenderme de muchas cosas que las tenía cierto cariño. También he aprendido a no encariñarte con nada si te sirve para seguir con tu sueño. Y entonces yo he mantenido mi sueño. Y en este sueño yo vivo, pero es una forma de vida. Es decir, evidentemente no tengo ni la segunda ni la tercera tarjeta porque no es un modelo, es una forma de vida. Y ojo, los modelos que, entre comillas, ya que la palabra está en boca de todos, los modelos que funcionan son los del estilo de vida. Cuando la parte del trabajo y de la parte humana es la que se pone en el negocio al frente y son los que viven. Si no, el resto van variando absolutamente de mano en mano como la falsa moneda. Y luego el tercer mantra que digo es eficacia versus eficiencia. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo más o menos trata de ser eficaz, pero la eficiencia en un sitio de estos es fundamental. Yo siempre digo que un restaurante, la parte fundamental de un restaurante es que al final del día no haya absolutamente ni una merma, ¿vale? Y ahora vamos a empezar porque muchos sitios me dicen, oye, ¿por qué no haces una receta de éxito? ¿Por qué no nos cuentas cuál es el éxito? Y entonces se me ocurrió hacer una receta, pero en términos gastronómicos. Y la receta del éxito se componía de materia prima, más elaboración, más aderezo, más unas gotas. Esa parte que luego lo veréis en la receta, esa gota que es lo que te da personalidad al plato, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas partes de la materia prima? Pues primero, ilusión, pasión, trabajo y humildad. Esto es la base fundamental de un negocio de gastronómico. Y empiezo por la ilusión y la pasión, es lo que te desborda y lo que te hace sobreponerte a todos y cada uno de los problemas que te van a aparecer. El trabajo, porque nunca es suficiente al final las horas que echas en este oficio. Al final, esto no son 6 horas ni 5, esto al final estás todo el día, te lo llevas a tu casa. Y luego la humildad, que tanto falta, es decir, todo esto es un culto al ego en estos momentos. Ves los cocineros, parecen estrellas mediáticas. Yo voy a las escuelas, he ido a muchas a cerrar los cursos y siempre les digo lo mismo. Hoy es el día, por una parte, más feliz de vuestra vida, habéis terminado, y a partir de mañana vais a empezar con el calvario. Porque si todos pensáis que vais a ser David de Diverso, Martínez Berasategis, no va a ser así. Vais a tener que estar en unas cocinas, unas veces mejores, otras veces peores. Vais a tener que pelear mucho, 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 mucho. Y quien no es humilde en este camino se termina estrellando y termina siendo pasto de todos aquellos que a veces te suben, ¿eh? Porque aquí no te puedes fiar absolutamente de nada. Tanto te suben en un momento determinado y estás aquí, como de repente se olvidan de ti y te sacuden por todos los lados. Por eso tienes que tener bastante fuerza. Esa es la materia prima, esa es la primera parte de la receta. La segunda parte es la elaboración. La elaboración, ¿con qué cuentas? Primero con la creatividad, luego con la técnica y luego con la eficiencia que os decía. No estéis contentos hasta que no lleguéis al resultado final, y es que todo ese conjunto de creatividad y de técnica, si no es eficiente, estáis perdiendo el tiempo. Yo veo restaurantes que según me siento y veo el plato, digo, puf, palman necesariamente dinero. ¿Por qué? Porque ves que no es un plato eficiente. Porque es un plato donde está el ego del cocinero. Hoy en día veis que la cocina tiene la necesidad de que cada plato tiene un discurso y te cuentan una historia en el plato. Yo siempre digo que la historia está en el plato, no hay que contar absolutamente nada. El cliente lo entiende o no lo entiende, pasa como el arte. Tú vas y una obra de arte te llama, te dice, te cuenta, te llega adentro o no te llega adentro. La cocina es exactamente igual. Puedes poner 4 gotas, 2 esferificaciones, un jardín botánico al lado, un puente de tal, pero al final, si el cliente eso no le llama,
bueno, pues será, como digo yo, la máxima ineficiencia del todo. Luego el aderezo. El aderezo es de lo más importante, porque en un plato el aderezo, y luego lo veréis en este plato que vamos a hacer luego al final, el aderezo es esa parte que te da personalidad y te define y te cambia la identidad de ese mismo plato en otro sitio. Y el aderezo siempre es el equipo. No os olvidéis que lo más importante en gastronomía es el equipo es fundamental. Liderazgo, hay que liderar bien al equipo y también encontrar a alguien que contigo colidere el proyecto. Y luego la delegación, porque tú no puedes estar en todas partes y eso es imposible. Y la gente el concepto de la delegación lo entiende mal. La parte de la delegación, yo he estado durante muchos años, cuando estaba en la empresa, explicando en qué consiste. Y la delegación consiste en dejar a la gente que se equivoque. ¿Para qué? Para que cada vez se equivoque menos y tengan confianza y actúen correctamente. Entonces, lo normal es dejarle que se equivoque, explicarle por qué se ha equivocado y irle reconduciendo hasta que él llegue a un momento que lo hace perfecto. Todos, cuando tenemos una idea, cuando tenemos un proyecto, pensamos que es el mejor proyecto del mundo y no vemos problemas. Y debemos de rodearnos con gente que nos lo ponga difícil, con gente que nos saquen los problemas, porque muchas veces nos ilusionamos tanto que no vemos los problemas. Yo tengo un grupo de 3 personas, normalmente, para que de vez en cuando vienen a mi restaurante y son de los que yo me fío perfectamente. Y un plato, en el fondo, es lo más intrascendente de un restaurante. Hay gente, hay cocineros que se matan por esos discursos, esos platos tan estéticos. Y cuando yo les digo eso, claro, dicen, este tío, claro, como lo que hace él es nada, pues claro, nos dice esto para jodernos la vida. No, es que un plato en el fondo no existe nada. El plato es un conjunto de cosas que pasan antes de presentarlo. Y ese conjunto de cosas que pasan antes de presentarlo es lo que se llama gestión. Si la gestión no es correcta, el plato puede ser precioso, pero no nos va a llevar a ninguna parte. Por eso digo que el plato, bueno. Y luego el precio del plato, que muchas veces, esto hoy no nos da tiempo, pero si no haríamos un restaurante virtual, que es una cosa que hago habitualmente, y os sorprenderíais si os digo que no tenéis ni idea, ninguno, de cómo pondríais el precio de un plato. Y dice, bueno, pero eso yo luego al final hago el food cost. Bueno, food cost es una mierda. El food cost es un resultado que te sale de un numerador y de un denominador. Y si el denominador es 0, el food cost siempre saldrá infinito. Y tú estás calculando porque siempre te basas en un proyecto que os decía al principio, que lo soporta un papel, pero no lo soporta la realidad. El food cost se hace al día a día, cuando tú sabes lo que has vendido, lo que has tirado, y ese va a ser tu resultado del día. Eso no lo hace nadie, porque hoy en día todos entramos en el ordenador, nos ponemos locos. El food cost ya sí, o sea que tenemos unos food cost de la hostia, pero el resultado no es negativo. ¿Ah? ¿Y eso? Ah, pues no lo sé, porque no tenemos clientes. Es que al final el cliente es lo más importante, lo que os decía al principio. Y luego con esto termino, luego empezamos con preguntas y a la vez os voy contando la filosofía del plato. La creatividad, que hoy en día se lleva tanto, hoy en día I+D, creatividad, sin ejecución eficiente, que es lo que os he estado contando todo el rato, es una pura locura o una alucinación. Es por eso que cuando yo voy a algunos restaurantes y veo el plato, yo no digo si está bueno o está malo, a mí eso me da exactamente igual, si me gusta o no me gusta. Simplemente veo que un porcentaje importante de la cocina de hoy en día es pura alucinación. Es un puro ejercicio de ego al servicio del cocinero y que lo van a pagar los inversores para que ese señor se recree delante de unos clientes que no diferencian si el plato está bueno o está malo. Entonces, si no combináis todo esto que os he comentado de una forma muy rápida, el camino que vais a seguir, no lo dudéis, porque las estadísticas, como os he comentado, lo avalan, es el fracaso. Por lo tanto, estas 3 notas que os he dado, llevarlas a muerte siempre. Y al final, hay que tener suerte también, ¿eh? Yo estoy aquí porque he tenido suerte, no me preguntéis cómo, pero en determinados momentos aparece gente en tu vida
que cree en ti y lo que tú crees que es bueno te lo avalan y eso hace que te vayas apoyando. Pero no todo el mundo tiene suerte. Por eso, como la suerte es algo que no lo vais a poder manejar todos esos factores que de una forma rápida os he estado comentando, si queréis tener un modelo, entre comillas, de éxito. Entonces, os cuento, vamos a tener un trozo de carne, un trozo de queso, una yema de huevo, un poquito de tomate concentrado, sal y pimienta, nada más. ¿Por qué no pongo el aliño tradicional? Porque yo, como os he comentado, mi cocina es una cocina muy simplista, es una cocina de A más B, menos es más, es decir, no hay un plato que tenga más de 3 ingredientes, por lo tanto, hacer un tartar y que tuviera alcaparras, Dijon, salsa, me parecía una barbaridad. Pero luego también, conceptualmente, si la carne es buena y yo la aliño tanto, el sabor se pierde. Entonces, ¿para qué voy a usar en un tartar una carne buena? Pues voy a usar una carne mala. Si al final lo importante es el aliño, ¿no? Y un poco llevado por esto y también por la moda de la maduración, que hoy en día la gente va y me encantan las carnes maduradas. Me he tomado un buey de 280 días. Pues que te siente bien, guarro. Porque lo más normal es que eso te siente mal, porque es una carne putrefacta que tiene una capa verde que la quitan, con lo cual al final, para tomarte 100 gramos, estás pagando 500 gramos, porque todo lo demás es absolutamente inservible. ¿Y a qué te sabe? No, sabe a láctico. Claro, le sale al moho, al penicillium. Digo, pues vamos a ser prácticos. Vamos a coger una carne buena, la vamos a picar y la vamos a dar con el penicillium que tiene el queso azul, el sabor de la maduración. Y vamos a hacer una carne madurada sin estar madurada y sin que no te tengas que sufrir al día siguiente. ¿Qué es lo que hacemos también? Este trozo de carne lo tenemos madurado una semana en mantequilla. ¿Por qué mantequilla? Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la grasa de la vaca? La leche, por lo tanto la mantequilla. Por lo tanto la dejamos madurar en su propia grasa. La vamos a cortar y ahora lo voy a alinear. Pero mientras tanto, si me vais haciendo preguntas, os las voy respondiendo. Yo creo que no está cambiando nada, porque al final lo que tú has dicho, cuando un cocinero se cree creativo, y yo últimamente tengo algunos casos que son así, ¿no? Y tienen el ego muy elevado, pues es imposible. Es decir, ellos se van a pasar toda la parte financiera y todo lo que les cuente una tercera persona por el forro de sus caprichos, porque él lo que quiere ver en ese plato es su ego. Le da igual que sea rentable. ¿Cuántos negocios se cierran? Ver históricamente cuántos cocineros han venido a Madrid, han abierto superrestaurantes, tal, y cuántos siguen y cuántos han desaparecido en silencio, eso sí. Lo bueno, incluido yo, cuando nos vamos de un sitio desaparecemos en silencio. Entramos con ruido, pero nos vamos en silencio, sin hacer mucha historia, porque parece que es un fracaso. No es un fracaso. Simplemente que la cosa no ha ido bien. Pero no está cambiando, yo creo. De hecho, salen con la idea de que yo lo que quiero hacer es mis platos y lo que quiero es ser famoso, y eso es imposible. Yo creo que habría que darles una parte importante de psicología, o sea, un poco de ponerles en el sitio. ¿Cuántos médicos conocéis vosotros ahora mismo, famosos? Y es una profesión importante, ¿no? Sin embargo, cocinero, pues habrá 10 o 15. ¿Hacen algo más importante que un médico? No, es decir, que al final, vuelvo a repetir, el tema del ego es algo absolutamente demencial. El problema lo tienen los inversores, que se vuelven locos, porque hoy en día parece que tener un restaurante es algo fácil. Yo siempre les digo, bueno, ya veréis cuando empecéis a perder lo fácil que os parece esto. Cuando no tengáis, pues cuando os convirtéis aquí en los mejores clientes por lo que estáis pagando. Yo siempre tenía una teoría, cuando yo monto la tasquita y no entraba nadie, yo les decía a los chicos, cada vez que como aquí me sale carísimo. ¿Por qué? Porque pago las mesas que están vacías, que no se están llenando. Eso es lo que tiene que ver un inversor. ¿Hasta cuándo puede pagar el sueño suyo de ser restaurador sin saber realmente el oficio? ¿Y en cuánto va a mantener a ese cocinero con ese proyecto que es suyo y se lo está colando a los inversores? Pues como mucho a 3. El 80% no llega a los 5 años. Y el 60% cae en el primer año. Son estadísticas del BBVA, ¿eh? Modelos de negocio que aparentemente parecen modelos de éxito, pero la realidad es que no son modelos de éxito. Están esperando como agua de mayo que llegue un fondo de inversión y les solucionen todas las deudas que tienen, ¿eh?
Que es que, claro, una cosa es conocer la verdad. Yo siempre digo, no sé, Ferran para mí es el mayor genio de la gastronomía, pero ha cerrado todos los negocios que tenía. Esto puede parecer un disparate, pero todos los que tenían los cerraron. Me podrá hablar efectivamente de cocina, sí, y de lo que tú quieras, pero si no encuentra a nadie que le pague esos sueños y le pague y le financie todo eso, pues sería una persona más. Yo he tenido modelos de negocio que los he abierto con pulmón mío propio y los he cerrado porque cuando veo que no funcionan, lo mejor es no tener cariño por esto. Yo por eso en la tasquita he perdido tanto, como os decía, porque le puse mucho corazón y al final no hay que poner tanto corazón. El corazón hay que ponerlo en otras cosas, como digo yo. Es como las expectativas. Cuando la gente va y dice, vengo con unas expectativas, digo, pues mire, no tenga tantas expectativas, que a un restaurante se viene a comer y si no le gustan, se va a otro. Ponga expectativas en la salud, en el trabajo, en su mujer, en los hijos, en las cosas serias, ¿no? A veces utilizamos términos que son realmente absurdos, ¿no? Pero bueno, mi padre me decía que más de 2 socios es una locura y al final llevaba toda la razón del mundo entero. Me ha pasado eso. Claro, pues pasa, lo que pasa es que no aprendemos, siempre creemos que vamos a ser más listos, siempre que no vamos a ser más listos, cada vez somos más tontos. Pero vamos, yo no me metería en muchos follones, pero no me metería en muchos follones porque al final la rentabilidad de un negocio de estos, vosotros que habéis estado en la universidad, vosotros que estáis en la escuela, tú que eres profesor, ¿qué rentabilidad pensáis que se le saca a un restaurante? Si lo gestionas bien, máximo un 12. Máximo. Si lo gestionas bien. Si lo gestionas mal, que es lo normal, no te da nada. Pero no sé, porque la gente, ya te digo, la gente, tú ves modelos y tal, pero luego no sabes. O sea, esto cada uno en su casa sabe lo que pasa. Yo siempre digo que hasta que yo no vea las cuentas, analice una cuenta de resultados de un restaurante, no sé cómo van. Yo os decía que los restaurantes que conozco que siguen, después de estos 25 años, son modelos personales. Son sitios donde al final se te convierten en una forma de vida. Si no, es imposible. Porque no da la burra para tanto. Y luego me decías tú lo del personal. El personal es un problema, porque no es que esté bien pagado. El personal en hostelería está mal pagado. Cuando Ferran decía, habría que pagar a un jefe de sala 4 o 5, sí. El problema es, ¿quién puede pagar esos sueldos? El problema no es reconocer, yo reconozco evidentemente que no están bien pagados. Yo a mi equipo le pago bien, por eso lo tengo fidelizado, porque es una parte que te traigo de lo que es mi resultado, porque sé que el equipo en mi casa es fundamental, pero está mal pagado, la gente está muy mal pagada. Y luego el problema son las horas. Si las horas, yo estaría encantado que la gente trabaje 6 horas solamente. El problema es, los negocios pequeños pueden pagar sueldos elevados y pueden pagar 8 horas, no pueden. Lo que están haciendo es cargarse todas estas estructuras, que por cierto son las únicas que funcionan, que son los negocios personales. Y entonces funcionará este señor. ¿Por qué? Porque a su mujer y a él no le van a decir que trabajen 8 horas, porque ellos van a echar tantas horas como sean necesarias para que su negocio vaya adelante. Pero en el momento en que todo esto se ponga así, pues van a hacer mucho daño al sector. Pero bueno, para eso están estos vamos a decir, sitios donde pues el año que viene habrá robots que sirvan, habrá ya máquinas que hagan toda la cocina hecha, etcétera, etcétera, y a lo mejor así llegaremos a un modelo de futuro que se puedan mantener. Pero como yo lo entiendo, donde se cocine de verdad, donde haya gente, donde haya servicio y donde haya un trato personal y donde el cliente se sienta cliente, no hay mucha posibilidad, la verdad. Pues eso es lo mismo que te iba a decir. Si yo mañana me tengo que operar del corazón y me tiene que operar un chaval de 21 años, pues que me da pánico. No es por nada, pero si os fijáis, en la cocina pasa lo que no pasa en ningún sector profesional. Por ejemplo, los abogados, pues hasta que no pasan un tiempo suficiente, no llegan a un punto de madurez. Un médico, se pasan desde que sacan el MIR, que es una prueba muy difícil y muy exigente, después de haber estudiado 6 años, casi 11 años hasta que llegan a tener su plaza y la ganan. Es decir,
que aquí lo que pretendemos es que un chaval con 22 años sea un genio. No se les ha enseñado a madurar, no se les ha enseñado que con 21 tienes que tener un recorrido y que tienes que tener paciencia. Entonces nos encontramos con chavales que son chavales como, pues eso, de Instagram, que lo único que saben es, ¿habéis visto esa receta que hacen? ¡Pam! ¡Pum! Y sueltan ¡pum! Y ¡pam! ¡Pam! Y saben grabar cosas de estas, muy impactantes, y luego les dices, oye, dame una lenteja, si no saben hacer las lentejas. Eso sí, te las pueden tirar de la hostia y sacan la foto, pero al final les falta esa preparación que te da la vida y que te da manejar un equipo. Porque además, tú puedes cocinar, pero una cocina tiene más elementos contigo. Hay que saber gestionarlos. Hay que saber gestionar bien las emociones, las frustraciones. Pues con 21 años que les das un carne para matar. En la mitad de los casos. En general la juventud ya no está preparada para la frustración porque les hemos dado todo. Pero este tipo de personajes, bueno, ¿lo puedes decir eso? Les hundes en la miseria. Tienes que ponerles un coach, tienes que ponerles un psicólogo para que les ayude a llevar ese camino, claro. Siempre interesa levantar figuras que vendan, lógicamente. Es decir, son instrumentos en manos de unos cuantos que luego al final terminarán, pues los pobrecillos terminarán destrozados. Porque cuando fracasas, y eso yo te lo digo también muchas veces por experiencia, cuando todo te va bien, todo el mundo te llama, todo el mundo quiere cosas tuyas, y cuando te va mal no se acuerda nadie. Y estos chavales luego sufrirán una barbaridad, pero en las escuelas se les debería de decir, pero incluso, ya te digo, hemos hecho estrellas del rock. Ya tienes que anunciar coches, tienes que saber cantar, tienes que hacer deporte, tienes que cuidarte. Cuando antiguamente la figura del cocinero, cuando mi padre era cocinero, estaba en la cocina, la mitad tomaban vino blanco para animarse porque era un trabajo duro, nadie salía, en aquella época un poco el jefe de sala era el más conocido, pero tampoco era tanto. Lo que pasa es que ahora pues hemos elevado a una categoría como de deportistas, pero a mí eso tampoco me preocupa porque es una minoría. Es un porcentaje de la cocina muy pequeño. O sea, un chaval hoy en cocina maneja la soja, manejan los cuchillos japoneses, las algas, manejan todo, pero la cocina base en general, poco, ¿verdad? Porque no le damos importancia a lo que tenemos ahí. Adoptamos lo de fuera como si fuera algo extraordinario. Pero la cocina, lo que es nuestro de verdad, se va perdiendo. ¿Cuántas casas de comidas quedan en Madrid? Pocas. Y las que se están creando son por conceptos nuevos. Hay gente que normalmente ven el oportunismo y dice, vamos a crear el concepto de casa de comida, pero luego vas y dices, esto no es una casa de comida, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque no les enseñas a emprender. Es decir, pocos chavales salen de una escuela, se juntan tres y dicen, vamos a hacer un modelo que sea un modelo más o menos sostenible para nosotros, donde nos desarrollemos, donde podamos estar trabajando, donde podamos estar ahí un poquito aprendiendo y para formarnos. Y además, también jugándonos el dinero nuestro o el de la gente que nos pueda apoyar en ese momento. No. Todos esperamos que venga el elefante dorado a darnos ese sueño. Y empezamos con la decoración, pero es una decoración de la hostia. Soy un rebelde pequeño, pero en un cuerpo de mayor. No puedo obviarlo. Y en mi casa es eso, en mi casa se come lo que yo hago, lo que yo siento, y hay gente que no le gusta. Yo siempre digo que yo todos los días que hablo sé que no voy a gustar a todo el mundo. Pero no voy a gustar porque es imposible gustar a todo el mundo. Cuando tú pretendes gustar a todo el mundo, en parte llevas el fracaso, porque eso es imposible. Muy poquitos tienen esa posibilidad y luego yo conozco mucha gente de mi profesión que se frustran si le sacan una mala crítica, si alguien les dice que esto está mal, se ponen, pues no pasa nada. No hay ya prensa independiente que digas, voy a muerte con él. No, porque el que no hace una cosa luego por otro lado hace otra, es decir, al final no te puedes fiar prácticamente de nada. Por eso tú eres el que tienes que tener tu criterio y a partir de ahí encontrar gente que piense como tú. Ese es el tema nada más. Pero vamos, queda mucho y veremos cambios. Lo que pasa es que yo creo que cambios a mejor, o sea, yo cada vez que veo congresos como este, pues voy perdiendo la fe en el ser humano. Claro, vengo aquí encantado con Pascual, que al fin y al cabo son de toda la vida, hacen lo que hacen y no hay más problema,
Pero es terrible ver que todo está ya prácticamente automatizado, preparado. Dentro de nada los pescados te hablarán, te dirán, somos del mar tal y tal, y como parte del espectáculo. Hoy en día es imprescindible porque se ha incorporado como una herramienta y como un coste más cuando tú abres un negocio el tema de la agencia de comunicación. El problema, como todo, es elegir qué agencia de comunicación, porque no a todos nos sirve la misma agencia de comunicación. Yo vengo del mundo del marketing, de hecho, yo lo que soy es doctor en marketing. Y yo a los chavales siempre les enseñaba que de un presupuesto publicitario hay una gran parte de ese presupuesto que lo vas a tirar a la basura, que no va a valer para nada. El problema es que a priori no sabes qué parte del presupuesto es la que vas a tener que invertir para que te sea válido y rentable. Por lo tanto, sí es necesario. Ahora, la importancia de elegir qué agencia, también, porque tú ten en cuenta que una agencia lleva, igual que te puede llevar a ti, lleva a 10, y a todos les va a dar más o menos el tema. Yo ahí lo que pido que sean agencias que pongan un poco de corazón, que tampoco te estandaricen y te metan ahí una cuota que te sablen, y que también un poco te sirvan a ti de ayuda y no sean un elemento para ayudarte a que tu cuenta de resultados a final de mes vaya más abajo, porque hay agencias hoy en día que te cobran unas tarifas que son muy elevadas. Y también hay que pensar en qué punto llamas a la agencia y cuándo. A lo mejor empiezas y tienes que estar madurando 6 meses, 8 meses o un año hasta que tienes algo que contar, porque el problema también de las agencias es que tienen que tener algo y muchas veces se crea cuando no existe nada que contar. Es muy complicado hablar al final, imagínate, llevas un japonés, llevas un mexicano, un peruano, uno que está loco como yo y hace cocina de esa, que para la agencia también es un problema. Pero sí, hoy en día se está convirtiendo en una parte más de ese presupuesto que tienes que invertir cuando abres un restaurante. Lo que está claro, fíjate, es que un restaurante, aparte de todo lo que os he dicho, lo que tiene que tratar es de dar de comer bien. Esa es la función básica de un restaurante. Y dar de comer bien significa a veces desprenderte de muchos egos, utilizar un producto bueno y tratar de ser honesto contigo y con el cliente. Yo llevo 25 años haciendo lo mismo y he tenido momentos de sequía que no te imaginas y de soledad, porque cuando yo me instalo estaba todo el auge de la cocina molecular o creativa y me decían, pero ¿no ves que esto no va por ahí ya? Pues ¿alguien tendrá que leer todavía novela clásica, ¿no? Bueno, hemos terminado esto. Os dejo aquí, probéis un pelín. No, como habéis visto, no lleva nada, la carne, y sabe a carne madurada, que es el penicillium, que habéis visto el truco, que es que le echo ese queso. La temperatura también para mí es importante. Yo nada en la tasquita ni está frío ni caliente. ¿Por qué? Porque considero que lo que está frío, las papilas te las deja ya muy marcadas, y lo que está caliente pues también te lo arrasa. Tienen un trabajo muy bonito por delante, que me parece una de las cosas más maravillosas que se puede hacer, que tratar de buscar y dar placer al cliente a través del paladar es algo maravilloso, y que piensen que lo importante es lo que van a hacer y el cliente que lo va a percibir, y que se olviden por un instante de ellos, fundamentalmente. O sea, para mí hay una parte importante de dar mucho para luego recibir, pero que se les olvide un poco en la cabeza lo del ego y esa cosa que hoy en día tenemos tanto los cocineros que nos termina matando.